Por ejemplo, la mayoría de niños, yo creo, miran Disney Channel, donde dan una serie de programas también chistosos, pero no con aprendizaje. No con aprendizaje. Ah, bueno, Laura Valentina, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo es tu nombre? Santiago Molina. ¿Estás estudiando? Sí, ¿En qué colegio estudias? Alianza Pedagógica, ¿Y qué curso estás haciendo? sexto B, Sexto B. ¿Y cuántos años tienes? 11. 11. ¿Y Santiago, te gusta ver televisión? Sí, ¿Y qué programas te gusta ver? History, Caracol, RCN, Discovery, Disney Channel y Disney XD. ¿Y qué programas específicamente ves? Específicamente History, Disney XD. Santiago, esos son canales, digo los programas. Por ejemplo, en History, ¿qué programa ve? Se me olvidó. Bueno, ¿y los otros qué programas ve? La Rats, iCarly, el show de Fred, ¿En Caracol qué programa ve? en Caracol veo las noticias. Las noticias. Y Santiago, ¿tú habías visto El Profesor Supero? Sí, ¿Antes habías visto el Profesor Supero? sí, ¿Y cómo te parecía? aburrido. ¿Aburrido? ¿Por qué te parecía aburrido? Porque casi siempre repetían lo mismo al inicio. Lo mismo al inicio. ¿Y te parece mejor ver programas del canal Caracol que el programa del Supero? Sí, ¿Por qué? porque en el Caracol se puede encontrar mucho más programas que en el de Superó. ¿Y qué ve en el canal Caracol? Tu Voz Estéreo, Mujeres al Límite, ¿Y qué crees que has aprendido viendo los programas del canal Caracol? los programas son, o sea, Mujeres al Límite puedo ver y conocer los problemas que tienen las mujeres de hoy en día. Por ejemplo, entonces, ¿usted ve en el canal Caracol El Desafío? El desafío, sí. ¿Y qué has aprendido del desafío? Los castigos que les ponen los indígenas a las personas cuando se comportan mal en su tribu. ¿Y qué más has aprendido? La resistencia al desierto. ¿Y entonces usted con ese programa ya puede ser resistente al desierto? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya adquirí conocimientos de cómo viven allá y cómo hacer para resistir el calor.
y en el programa del profesor Supero, ¿no aprendiste nada? Sí, ¿Qué pudiste aprender? cómo manejar bien el vocabulario y la historia antigua. La historia antigua. Por ejemplo, si me fueras a contar algo que aprendió con el profesor Supero, ¿qué me contarías? Cuando el niño fue a representar a su colegio y tenía que buscar mucho contenido de la historia antigua. Entonces le digo al profesor Supero y a Silveria que le ayudaran para que fueran al pasado a buscar información de cómo había sido la verdadera historia. Bueno, pero ¿qué aprendiste del pasado? Que antes los negros, mulatos y los blancos pobres no podían entrar al colegio, que entraban al colegio ya cuando eran grandes, no tenían primaria ni bachillerato, ni preescolar ni prejardín. Y me dijiste que también aprendían vocabulario. ¿Qué cosa del vocabulario aprendiste? Cuando el periodista en el primer capítulo dijo ¿Se te olvidó y no te acuerdas de otra cosa? ¿No te acuerdas? no, ¿Y si te ayudo, te acordarías? sí, ¿Seguro? sí. ¿Cómo pidió el favor la niña? ¿La niña? ¿Sí? Una niña que pidió el favor. ¿Qué palabra utilizó? ¿Usted cómo pide el favor? ¿Me hace el favor? ¿Y la niña cómo dijo? ¿Me hace el favor y me ayuda? Le dijo porfis, ¿no se acuerda? Ah, sí, ¿Y cómo estaba bien? ¿Estaba bien dicho o estaba mal dicho? mal. Mal dicho. Y la otra, la del periodista, era cuando decía solapado. Solapado. ¿Sí? Y se hiciera Y asolapado. ¿Sí era así? ¿Y cuál estaba bien dicho o cómo era? no se decía asolapado, se Sí. decía solapado. ¿Por qué? Porque asolapado significaba que era